Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente al exrector de la Universidad de Guadalajara, actual profesor investigador del Centro Universitario de la Costa y en Puerto Vallarta, Víctor Manuel González Romero, que nos tome esta llamada. Y teníamos interés en conversar con él porque desde el día de ayer ha estado publicando en sus redes sociales. De manera habitual lo ha hecho, si mal no recuerdo, aproximadamente desde hace unos 2 años. Ha estado analizando las fichas de búsqueda que publica la Comisión Estatal de Búsqueda y ha dado un seguimiento estadístico a este delito y también a otros de inseguridad. De tal manera que el día de ayer publica en sus redes sociales que en realidad Jalisco no solamente tiene una crisis de violencia relacionada con homicidios dolosos o desaparecidos o forenses, sino que son incluso hasta 8 crisis de inseguridad que vive el Estado. Doctor Víctor Manuel González Romero, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jesús. Y al contrario, gracias por la oportunidad de compartir estos análisis con el auditorio. Al contrario, le agradecemos que se tome la molestia de atender esta llamada. ¿Cuáles son estas 8 crisis relacionadas con la inseguridad en el Estado que usted identifica, doctor? Mira, las 8 crisis que yo he identificado sobre inseguridad en Jalisco son crisis por asesinatos, crisis por desaparecidos, crisis de personas fallecidas que no han sido identificadas, crisis en fosas clandestinas, crisis en impunidad, crisis de corrupción, crisis sobre percepción de inseguridad y la más grave, la crisis de soberbia. La crisis de la soberbia. Nos detalla, porque publica datos muy interesantes en cada una de estas crisis para sostenerla. Por ejemplo, crisis por homicidios dolosos. Sí, la crisis por homicidios dolosos, empiezo diciendo que hasta la fecha, en esta administración de Enrique Alfaro, van 10.597 homicidios dolosos, contando los del día de ayer. Ya es la administración con más homicidios dolosos en la historia de Jalisco y todavía falta un año. Así es. La administración pasada fueron 8.738 homicidios dolosos, tomando datos de las mismas fuentes. Para darnos una idea y comparar, ya que son en un caso 5 años y en otros casos fueron 6 años en las administraciones pasadas, el promedio diario, cuántas personas en promedio son asesinadas en Jalisco, en esta administración son 5.9 y en la administración previa son 4.2 asesinatos por cada día. Esto representa un incremento de 41% en asesinatos con respecto a la administración anterior. Es grave. Habrá gente que dirá que esto está pasando a nivel nacional, lo cual es cierto, pero a nivel nacional es un poco más bajo, es 33.6 el incremento. Entonces a Jalisco le ha ido más mal. El incremento de asesinatos en esta administración, en Jalisco, es más que el incremento de asesinatos en nivel federal. A nivel federal, pero además comparado, como usted ya nos decía, son 5.9 en promedio asesinatos diarios, 4.2 en el gobierno de Aristóteles Sandoval y 2.8 incluso en el gobierno del panista Emilio González Márquez. O sea, claramente hay una tendencia al alza. Así es casi el doble, casi 2 administraciones. Una tendencia en este caso, doctor González Romero también habla de un aumento en el asesinato de mujeres en esta administración. Sí, en el caso de las mujeres el incremento ha sido del 71%. O sea, es algo que debe preocupar mucho a las autoridades, pues ellos deben tener los datos. Para el caso de mujeres, el promedio de asesinatos por semana, aquí son menos que los hombres, por eso en lugar de ponerlos por día los pongo por semana, son 4.4 mujeres son asesinadas por semana en promedio en la administración de Enrique Alfaro, mientras que en la administración previa eran 2.6. Esto es un incremento de 71% en los asesinatos de mujeres. Entonces, esta es una crisis, una verdadera crisis, porque pues es el peor de los delitos, ¿verdad? El quitarle la vida a otra persona. Por supuesto. ¿Qué tal, doctor Víctor Manuel González? Les saluda Jesús Estrada. Sin embargo, el gobernador insiste en que en cuanto a feminicidios como tal han venido a la baja, y eso que asegura que todos los asesinatos de mujeres ahora se investigan como feminicidio. ¿Qué opina al respecto? Bueno, habría que ver con qué los compara. El gobernador mañosamente compara
muchas veces con datos, digamos, del 2018, que fue un año atípico. Sí. Pero si los compara con el promedio de la administración pasada, por supuesto que no. Los feminicidios han aumentado en esta administración, no tengo el dato aquí a la mano, pero han aumentado, se miran como se miden, y han aumentado con respecto a los años previos, y el valor ha aumentado más de lo que ha aumentado en promedio a nivel nacional. Entonces no, o sea, el gobernador trata de agarrar las estadísticas a modo para tratar de mandar el mensaje de que vamos bien, pero realmente no es así. Doctor Víctor Manuel. ¿Pasamos al número 2? Sí, claro, justo le iba a preguntar sobre eso porque creo que una de las características de esta crisis que el gobierno quiere ignorar y que antier de manera muy hasta burlona, ¿no? Se criticaba, quienes hemos criticado las cifras alegres, decía que es grotesco, que se quiere dañar al Estado, pero hay un desconocimiento al no admitir que existe una crisis, por ejemplo, por desaparición de personas gravísimo, ¿no, doctor? Sí, en el caso de desaparición, bueno, empezamos diciendo que Jalisco es el número 1 a nivel nacional en personas desaparecidas y no localizadas. 2, el número de personas desaparecidas y no localizadas que publica el propio gobierno del Estado para este año son 8,674 desaparecidas y no localizadas. No son todos los desaparecidos, son los que todavía no se localizan. Los que han desaparecido en total en esta administración, según datos del CISODIT, o sea, del propio Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición del Gobierno de Jalisco, son 23,328 hasta el mes de septiembre. De esas 23,328, 12,381 se localizaron con vida, 2,280 se localizaron sin vida y 8,674 siguen sin ser localizadas. Entonces, sin lugar a duda, es el año que estamos más mal también en desapariciones, y incluso más grave todavía que lo ya grave que están los asesinatos. Y el comparativo por administración también es bastante alto, ¿no? En lo que ha crecido en este gobierno. Sí, por supuesto, nada más también haciéndolo por vía, en este gobierno, las personas desaparecidas y no localizadas, o sea, los que siguen sin ser localizados, siguen desaparecidos, son 4.8. En la administración previa fueron 2.5, es casi el doble. Así es. Casi el doble de personas desaparecidas por día. Nada, para darnos una idea, cada día en datos que hay registro, o sea, aquí no estoy hablando de la cifra negra, o sea, hay muchos de los que no hay registro, pero los datos que tiene el registro del gobierno estatal, en promedio cada día desaparecen 16 personas, de las cuales 15 personas, de las cuales 9 se localizan y 6 no se localizan. 5, no se localizan. Entonces estamos hablando de que se van acumulando cada día más personas desaparecidas y que no se localizan. Y lo que mencionaba el gobernador, que se van con el novio y todo eso, claro, pues esto lo contradicen los datos que tenemos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los datos que tenemos, como usted lo mencionaron, lamentablemente Jalisco dejó de reportar en marzo del 2022, pero de los que reportaba Jalisco, ¿no?, el 96% estaban catalogadas como desaparecidas y el 4% estaban catalogadas como no localizadas. ¿Qué quiere decir esto? En el Registro Nacional existe una diferenciación entre aquellas personas en donde se presume que puede haber algún delito, claro, y en las que no se presume que hay delito. Las que no se presume que hay delito son solo el 4%. Entonces, si esto es cierto, y si es cierto lo que dice el gobernador, pues sí, con el novio se van, pero nada más 4 de cada 100, y los otros 96 se presume que hay delito. Doctor, pero además en un contexto en el que las investigaciones, es decir, las carpetas de investigación que se abren, la mayoría no llegan a concluir, no llegan a terminar en estas carpetas de investigación, por lo tanto no puede saber el gobernador, es decir, no se sabe exactamente dónde saca esa cifra, porque la propia fiscalía hay un alto nivel de impunidad y no terminan esas carpetas de investigación, y por lo tanto no sabe exactamente qué pasó en esos casos, en esas denuncias. Sí, como lo veremos después, el nivel de impunidad en Jalisco es 99.5%. O sea, de cada 100 casos de delitos que conoce la autoridad de Jalisco, las mascotas se alborotan. Así es. Claro. Adelante. Decía que de cada
100 casos que conoce la autoridad en Jalisco, solo 0.5% hacen algo. No digamos que detienen a una persona o que no, hacen algo. ¿Sí? En el 99.5% de los casos no hacen nada. Entonces, es muy difícil hablar de cuáles son las causas de las desapariciones cuando no hay investigaciones al respecto. No, claro, y además de que quizás muchas de estas que se hayan ido por voluntad propia pueden encontrarse en una situación de riesgo después eventualmente si están en la calle, pensando sobre todo en menores de edad. Pero bueno, doctor, avanzando también nos comentaba sobre la crisis forense, justo estábamos hablando en el bloque anterior de supuestos aumentos para el próximo año en presupuesto, pero el panorama que usted refleja es terrible con esta crisis, ¿no? En la actualidad. Sí, en los datos que da el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, nada más tenemos datos de prácticamente esta administración. O sea, no hay datos de administraciones pasadas. Uh-huh. Pero con los datos de esta administración son casi 4.300 los cuerpos que están en el CEMEFO, están en servicios forenses de Jalisco y que no han sido identificados. Son como 4.300 de esta administración. Esto no incluye los previos, que usted mencionaba, que se estima que llega como a 8.000, la cifra total, porque hay como otros 4.000 que venían arrastrándose de administraciones pasadas, entre ellos los del famoso tráiler de la muerte. Bueno, de este año nada más, hasta el día de antier, son 1.013 los que se han acumulado. O sea, son 1.013 cuerpos que se han acumulado que no han sido identificados. Esto es más o menos 4 por día. O sea, cada día hay 4 cuerpos más que se añaden a la cantidad que ya tiene servicios forenses y pues no tienen la capacidad para identificarlos. Los datos que da servicios forenses son solo de los que quedan sin identificar. Entonces, si identifican algunos, se resta y los nuevos que les llegan se suman. Claro. Entonces, pero en promedio están aumentando 4 cada día los que no identifican. Entonces, eso me parece una crisis gravísima. Doctor González Romero, ya nos habló de 4 crisis, ya no nos da tiempo para detallar el resto de las 4 crisis, las menciono, ya compartiremos su documento, la crisis de fosas clandestinas, de impunidad, de corrupción, de inseguridad, pero menciona al final una última crisis y con esto me gustaría cerrar. Dice que hay una crisis de soberbia. ¿Por qué cree que hay una crisis de soberbia? Bueno, esta es una conclusión después de escuchar el informe del gobernador, el llamado quinto informe del gobernador, en donde se ve que pues no hay ni siquiera la capacidad ni la voluntad para reconocer el problema. Entonces, si tenemos un problema que es la seguridad en Jalisco y la autoridad no lo reconoce, va a ser imposible resolverlo. Claro. Entonces, por eso creo que es lo más difícil. Lo primero que necesitas para resolver un problema es reconocerlo. Entonces, si no lo reconoce la autoridad, es un problema. Al contrario, si la autoridad presume que están haciendo las cosas bien, y sin embargo tenemos estas cifras que hemos escuchado, pues realmente nuestro problema es peor de lo que los números lo dicen. Claro. Nuestro problema es de actitud del gobierno, lo cual pues sí nos pone en un predicamento pues más grave. Y además culpando, ¿no?, a los medios, a algunas opiniones de que se inventan, de que es grotesco, de que quieren que le vaya mal a Jalisco. Otra vez este discurso donde parece que se victimiza como gobernante y trata de cerrar los ojos ante lo que la mayoría vemos que está ocurriendo, ¿no? Sí, claro, es lamentable que llame a medios de comunicación que critican el actuar en temas de seguridad del gobierno y que les llame promotores de la violencia, por ejemplo. Esto me parece gravísimo, ¿no? Hemos visto cosas aquí a nivel federal, pero pues a nivel estatal no son diferentes. Así es, sin duda. Muchas gracias, doctor Víctor Manuel González Romero, por atender esta llamada y compartirnos este análisis que está presentando en sus redes sociales. Muchas gracias. Buenas tardes y disculpen que pues, son los datos. Adelante. Gracias, doctor Víctor Manuel González Romero. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista. Ya les compartiremos en nuestras redes sociales. El doctor Víctor Manuel González Romero tiene un sitio en internet donde, además de seguirlo en sus redes sociales, por si gusta, también se las compartiremos, pero tiene un portal donde sube estos análisis. Vamos al corte y volvemos con la entrevista con José Casillas de la comunidad de San Francisco Ixcatán.